Habíamos visto la última clase para aquellas que estuvieron como repaso y para aquellas que no, por lo menos para que ingresen en el tema. Estamos estudiando sobre el rey Shaul y habíamos estudiado la clase pasada a partir de varias preguntas que traen los comentaristas sobre el abuelo del rey Shaul. Ustedes leyeron y lo estudiamos, que su abuelo tenía un gran mérito, que se dedicaba a aprender velas desde la casa de las personas hasta el Bet Midrash, y que por ese mérito el rey Shaul llegó a ser rey, ¿okay? Por el mérito del abuelo, además que el padre también era Gibor Haim, también una persona virtuosa. Eso es lo que habíamos estudiado de forma muy clara, vimos muchos detalles, pero en forma general fue ese punto. Akshav, creo que analicemos un poquitito más en profundidad, tal vez un poco más al Piasot, el Torah, las cosas más profundas de la Torah. ¿Cuál es el significado realmente del Ner, de la vela, del Ner? Ustedes saben que, por ejemplo, para recibir Shabbat se encienden Nerot, ¿no? En Hanukkah se encienden Nerot, que es una Hanukkah. En el Bet HaMikdash había una menorá que se encendía todos los días con un teques, con una ceremonia bastante compleja. Y también cuando fallece alguien, se acostumbra a encender una vela durante los 7 días de la Shiva. Ustedes ya conocen, dejarla encendida. Y a veces cuando se va a los Kvagot, se va al cementerio, en las lápidas se suele poner algún lugar como para poder encender velas. O sea que el encendido de velas es algo muy importante, que tiene un significado importante, y más allá de la iluminación. O sea, iluminar es iluminar, una cosa muy material, pero la pregunta es si el Ner tiene algo más. Hay algo más detrás del Ner que es tan importante que aquella persona que contribuyó a que otros pudieran llegar al Bet Midrash o a la sinagoga a estudiar, su nieto tuvo el mérito de llegar a ser rey de Israel. ¿Creen que Shaul llegó a ser rey de Israel por ese mérito? Como estudiamos la clase pasada. Entonces vamos a ver lo que dicen los cabalistas sobre el tema del Ner. ¿Bien? Primero, para aquellas que estudiaron conmigo antes, para aquellas que no, ustedes se recuerdan cuántas fuerzas hay en el alma, que el alma humana tiene fuerzas, ¿no? ¿Se recuerdan cuántas fuerzas tiene? ¿Quién estudió conmigo eso? Solamente creo que tú, ¿no? ¿Quién? ¿Tú también? ¿Cuántas fuerzas tiene el alma humana? ¿Se recuerdan? 7. No, 7 es un excelente número. 4. No, había algunos que decían 4 y otros que decían 6. 4 o 6, depende de qué estemos hablando. ¿Okay? Entonces, el alma del ser humano, voy a explicarles según Rabbeinu Haim Vital. Rabbeinu Haim Vital es un cabalista. ¿Okay? El alma humana tiene 5 fuerzas. ¿Okay? El alma tiene 5 fuerzas. Cada fuerza tiene un nombre. Cada fuerza tiene un nombre distinto. Vamos a ir de abajo hacia arriba. La primera fuerza, la más simple, se llama Nefesh. Nefesh. Todas leen hebreo, ¿no? Eso sí. ¿Ustedes también saben hebreo leer o nada? ¿Qué? O sea, ¿las letras las reconocen? ¿No? ¿Tú reconoces las letras o no? Pero para escribirlas en fonética, entonces. ¿Okay? Nefesh. ¿Okay? Nefesh. Nefesh es la parte más básica del alma humana. Se llama Nefesh. ¿Cómo se traduce? Alma. ¿Okay? Pero las traducciones no son exactamente muy correctas a veces. Después, más hacia arriba, tenemos el Ruach. Ruach. ¿Okay? El Ruach suele traducirse como el espíritu, que es un nivel mayor en el alma humana. El tercer nivel se llama Neshama. Neshama. Neshama, que es un nivel mayor. Después tenemos un cuarto nivel que se llama Hayah. Hayah. ¿Okay? Y un quinto nivel que se llama Yehidah. Yehidah. ¿Okay? Yehidah. Ese es el quinto nivel que se llama Yehidah. Okay. Estos son los 5
niveles o fuerzas que el alma tiene. ¿Entender? Cada una de ellas está relacionada con una parte también de nuestra forma de actuar. ¿Bien? El nivel del nefesh, que es el más bajo, tiene que ver con todo lo fisiológico, con todo lo que es material, con todo lo que es biológico. El ruach tiene que ver con los pensamientos, con el pensamiento de la persona. La neshama con todo lo espiritual, lo religioso, etc. Está relacionado con la neshama, estoy hablando de forma muy clara. La hayá es lo que a veces llaman el aura, o es el campo energético que rodea el cuerpo humano. Y la yejidá es una luz que hay sobre la cabeza de las personas que nos agrupa dentro de algo que se llama Knesset Israel, el pueblo de Israel. ¿Okay? Estas son las 5 fuerzas, entre comillas, que tiene el alma. ¿Okay? Así opina Rabbeinu Haim Vital y así lo vamos a estudiar. Para aquellas que conozcan un poco de Teilim, eso es lo que está escrito en varios lugares en Teilim. Aparece que David habla 5 veces de su alma con diferentes nombres, etcétera, etcétera. Akshav. La vela, el ner, se considera un alma. El ner es un alma, ¿okay? Es un alma. Por eso, entre otras cosas, me imagino que aquellas que lo conocen y aquellas que no, ustedes saben que nos abstenemos de apagar una vela soplándola. ¿Ok? O sea, hay que abstenerse de apagar las velas soplándolas. Hay costumbres que a veces las personas hacen cuando hay cumpleaños de poner velas sobre los pasteles, etcétera, etcétera. Una costumbre no judía, pero ya si alguien lo hace, no apagar las velas con el aire, porque el alma no apaga otra alma. O sea, un alma hay que tratar que no apague otra alma, y la vela es un alma, el viento que sale de ti es otra alma, entonces hay que tratar de que un alma no apague a otra alma. ¿Okay? Entonces, en la medida de lo posible, abstenerse de eso. Akshav. Voy a explicar un poco qué significa esto. ¿Qué? No se apaga con la mano. No se apaga con la mano. Cuando se encienden las velas de Shabbat, por ejemplo, se enciende el fósforo, ¿bien? Se prenden las velas y se deja el fósforo allí que se apague solo, ¿bien? O de esta forma. Hay que tratar de los fuegos no apagarlos con el aire que sale dentro nuestro, ¿bien? Por lo mismo tema. El aire es como un alma, es un espíritu, y el fuego también de alguna manera lo es. Entonces hay que tratar de que un alma no mate a otra, no destruya a otra. ¿Okay? Akshav. La vela, el ner, en hebreo se dice ner, es en gematria además 250. La nun, aquí tienen ustedes todas las letras arriba de lo que valen en gematria. La nun vale 50 y la reish vale 200. O sea, esto es 250. ¿Okay? Akshav. En Shabbat, por ejemplo, ¿cuántas velas se encienden? Mínimo 2, ¿no? Ustedes saben, son 2 velas que se encienden en Shabbat, que sumarían en total ¿cuánto? Ner y otro ner. 500. Ner es 250 y otro ner es 250. Los libros de los sabios cabalistas dicen que durante la semana, por diferentes motivos, no vamos a entrar en todos los detalles, la persona suele perder una parte de 500 de su visión. O sea, durante la semana perdemos de nuestra capacidad de poder ver, perdemos 500, una parte de 500, así lo traen. Entonces, cuando las mujeres encienden las velas de Shabbat y ven el brillo de las velas, de la luz que sale de las velas, recuperan otra vez esos 500 que se perdieron durante la semana. Lo mismo los hombres, cuando llegan a su casa después de la tefilá y ven las velas de Shabbat, cuando se hace Kiddush, recuperan esa parte de visión que se perdió durante la semana. ¿Okay? Es una forma metafórica, es una forma simbólica de expresar que las velas de Shabbat no solamente son todo lo que ustedes conocen, sino que también le devuelven a la persona la capacidad de poder visualizar, ver, o sea, y en eso hay muchas formas de ver. ¿Bien? Entonces aprovechenlo, cada vez que encienden las velas de Shabbat hay diferentes costumbres, no sé cómo ustedes encienden, hay unas mujeres que encienden
primero ponen las manos sobre las velas, dicen la brajá y después ven el fuego, es lo mismo. O hay mujeres que dicen la brajá y después encienden cada una de las velas. Eso va a depender de las costumbres que ustedes tengan según sus familias, ¿okay? Pero la idea es la misma, recuperar esa capacidad de visión que perdimos durante la semana, ¿okay? Entre otras cosas. Akshan. El ner, digamos, el ner clásico, no el que nosotros vamos, por ejemplo, si ustedes van a un supermercado y compran una vela, les van a dar una vela de cera, no hay velas que son de cera, sino que cuando se dice ner, se habla de una cosa un poquito más compleja, ¿okay? Para aquellas que conozcan un poco de cosas antiguas, si van, por ejemplo, a veces al shuk aquí en Yehuda, o si van a la ciudad vieja donde hay un shuk, donde hay un mercado, van a ver que hay unas especies de velas que son de cerámica, o sea, que son de greda. No sé, como ¿ustedes saben lo que es la lámpara de Aladino? Una cosa así un poco parecida a eso, que tiene un agujero donde se pone la mecha y otro donde se pone el aceite. ¿No? Eso es un ner, ese es el ner tradicional de la Torah. El ner es ese, es un kli, normalmente de cerámica, que en ese kli se pone aceite, y sobre ese aceite se pone una mecha. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo en dibujo no soy muy bueno, sé que van a tener que soportar. Digamos que este es el kli. Este es el kli. Kli es el utensilio de cerámica normalmente, donde se pone el aceite. El kli este simboliza al nefesh. El kli es el nefesh como si fuese el alma. En el alma hay un nefesh, el kli es el nefesh. Dentro de ese kli se pone aceite. Del kli este se pone aceite. El aceite simboliza al ruach, a la segunda parte del alma, al ruach. Dentro de esto se pone una mecha. La mecha simboliza la neshama. La mecha es la neshama. Y alrededor de la mecha hay dos colores del fuego. El fuego tiene dos colores. No sé si lo han visto. Hay un tono rojizo y sobre eso un tono azul. El tono rojizo simboliza a la Hayá y el más externo a la Yejida. O sea que el ner en sí es una representación del alma humana, ¿ok? Que estamos hablando de las velas que son hechas con aceite. Entonces todo el ner es una cosa compleja que simboliza precisamente todas las fuerzas que hay en el alma humana. Por eso es que llamamos o decimos que el ner es la neshama, es como el alma. Por eso ya les dije, cuando hay una Shiva, los 7 días de duelo, entonces se suele encender una vela en la casa por la persona que falleció. O si hay aniversario del fallecimiento de alguien, también se enciende una vela. O cuando se va al Bet HaKbarot, también a veces se encienden velas. ¿Por qué? Porque eso es como la neshama que se junta toda para indicar a esta persona. En Shabbat es mejor aprender eso, ¿no? En Shabbat los faradinos prendemos solo con aceite. Solamente con aceite. Hay lugares donde se pone agua. ¿Cómo? No se pone agua. Sí, también se pone agua. ¿Qué? Pero como que solo con aceite. No, solo con aceite, no con cera. No velas de aceite, a eso me refiero. ¿Se puede prender una vela de Nishmat cualquier día? De Ilun Nishmat para alguien en cualquier día, Sí. es preferible el día que sea el aniversario de fallecimiento. Sí, pero además, el día del aniversario y... ¿Y otra por otra cosa? No, prendo el día del aniversario y el otro día prendo el Nishmat. De otra persona que no es misma. La misma por la misma persona, pero en otro día. Sí. O sea, simplemente sí, pero ¿cuál es el sentido, cuál es el objeto? No, puede ser el Nishmat en el mismo día. Mejor es el mismo día, que el mismo día que la persona falleció. Mejor el de ese día. Y cuando vas a encender tipo una mariposa así para tipo... ¿Qué? Para pedir por algo en especial, ¿Qué? ¿se enciende con agua o solo aceite? El agua no enciende, tienes que ponerle agua y aceite. Sí, obvio, pero ¿Qué? tipo si se pone agua o ¿Qué? solo se pone aceite.
No, si tienes lo del agua es simplemente para no gastar tanto aceite, nada más. No tiene ningún tipo de connotaciones, para no gastar tanto aceite. ¿Bien? Pero pues si tienes suficiente aceite, pones un aceite más. No, sí, pero algunos le ponen unas máquinas de agua para que cuando se apaguen no se rompa el recipiente. No sé qué, No se rompa tanto el recipiente. que el recipiente se puede romper. Sí, si es de vidrio. Si es de vidrio, es lo que ¿Qué? trata. No sabía eso. Yo siempre enciendo mis velas de Hanukkah, que son de vidrio, solamente con aceite. Y nunca me pasó que se rompiera. Es con el palito. Con palito, sí, con un palito. No, porque está de metal, pero la de Shabbat no. Las de son iguales que las de Shabbat. ¿Quién? No se rompió. Sí, pero las de Shabbat también tienen petróleo, incluso son más grandes las de Shabbat. No sé, no, se le rompió. ¿Se le rompió? Sí, a mí Puede no. ser, a lo mejor puede ser. Pero no sé si sea por eso que le ponen agua. Bueno, pero no es que tipo, ¿Qué? porque por cantidad le ponen más aceite. Que no, generalmente es para que dure más tiempo, ¿no? Pero no sé, yo mis velas de Hanukkah, la Hanukkah, son unos vasitos de vidrio. Solo aceite jamás se me han roto. Hasta el momento. Y los que enciende mi señora, que son de Shabbat, son mucho más gruesos incluso. Mucho más gruesos, pero a eso sí ella le pone agua. Ok, ese es el tema con respecto al Ner. Entonces el Ner es algo muy importante, ¿por qué? Porque simboliza la Neshama, el alma. ¿Okay? Y es lo que acostumbramos a hacer. Ahora, las velas de Shabbat tienen un motivo también más simple entre comillas, ¿okay? Que ustedes saben por qué se encienden velas de Shabbat, ¿no? ¿Por qué hay que encender las velas de Shabbat? Shamor y Sahor. Shamor y Sahor, que es Najón, eso es una implicación muy profunda. Pero hay algo más simple. ¿Y? Es una mitzvah. ¿Qué? Es una mitzvah de los sabios, pero es por algo, ¿no? Por Shalom Bait. ¿Okay? Las velas de Shabbat se encienden por Shalom Bait. ¿Etcétera? Esa es la aplicación simple. ¿Qué significa por Shalom Bait? ¿Y qué pasa si hay luz? Porque tiene que haber un motivo. O sea, Shalom Bait, sí, pero Mapshat. ¿Qué significa eso? Va a haber paz. Va a haber paz, sí, pero ¿por qué va a haber paz? Porque hay discusiones. ¿Por qué no hay discusiones? Porque hay luz. ¿Y que si hay luz no hay discusiones? ¿Ah? ¿Perdón? No sé qué es, tipo, si no hay luz, como tipo esto resalta. No, ese es el tema. Que cuando no hay luz, de pronto el esposo quiere, no sé, agarrar un pedazo de pollo y en vez de agarrar un pedazo de pollo, no sé, toma una manzana. Y está escrito, a veces parece ser así, cuando los maridos se enojan precisamente con la esposa. Entonces, para que esto no ocurra, entonces que haya luz. ¿Bien? Porque si hay luz, hay Shalom Bait, hay tranquilidad, que no hay peleas, no hay discusión. Entonces, esto es el Pshat, pero hay Shamor Besahor, por las veces que está escrito Shabbat, hay cosas más profundas de las Neshamot que están ahí presentes, etc. Hay algunas mujeres que acostumbran a encender cantidad de velas según la cantidad de hijos que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que rodean el encendido de las velas de Shabbat y la vela en sí. Ok, por todo esto que acabamos de mencionar, poner iluminación para que lleguen las personas de su casa al Bet Knesset era un mérito muy grande, porque es como si el abuelo de Shaul estuviese trayendo almas, estuviese haciendo que las almas esas estuviesen presentes en todas las personas que iban a estudiar Torah. Y eso es un mérito muy grande, y por ese mérito su nieto llegó a ser rey de Israel. ¿Quién llegó? Ese es el rey Shaul, el Shaul. Entonces, eso es en la página primera que les di. Hoy día les di otra página, pero todavía nos queda de la primera página de esta, donde dice Shaul HaMelech. ¿Quién es Shaul HaMelech? Okay. Nos queda lo último, el pasuk número 2, que yo les puse acá donde dice 2. De esta sí. ¿La otra te dieron? ¿De la de hoy? ¿Quién? ¿Le tienes para ella la otra? Ok, todavía no empezamos, de todas maneras esta. ¿Quién? ¿Es la de la semana pasada? Ok, ahora ya te pasé. No, esta es la misma. La misma, ok. Entonces, el número 2, vamos a leer el segundo pasuk. El segundo pasuk de Shaul dice así, ¿tú lo tienes? ¿La de la semana pasada no la tienes? Entonces toma esta. Abajo donde dice 2. Y yo tengo más. El segundo pasuk abajo dice así.
de Lo, o sea, a él, a quien, a Kish, a la persona que es el padre de Shaul, allá Ben, tenía un hijo, Ushemó Shaul. El nombre del hijo de Kish era Shaul. Bahur Tov, era un Bahur Tov. ¿Saben lo que es en hebreo Bahur? Un muchacho, Tov, bueno. Bajú de ¿Qué? elegido. Najón, de elección. Najón y Tov significa bueno. Ve'en ish mi bnei Israel Tov mimenu. Y no había entre los hijos de Israel alguien que fuese mejor que él. O sea, él era un Bahur bueno y entre las personas de Am Israel no había quien fuese mejor que él. Mishihmo vamala gavoa mikol ha'am. Mishihmo, del hombro hacia arriba, no había quien fuese más alto que él. ¿Entendieron la expresión, no? O sea que todas las personas le llegaban a él, ¿a dónde? Al hombro. Entonces las personas llegan al hombro y ahí para arriba seguía Shaul. O sea, él era una persona muy alta y muy grande. Era muy grande y muy alto. Y por lo tanto sobresalía por su aspecto. Ok, vamos a leer el Malvin, que se los puse aquí abajo. Malvin es un comentarista, también hemos empezado a verlo. En la letra Aleph ya la habíamos visto, que es la parte del Ner, de la luz que a su abuelo hacía y por eso tenía un mérito. Pero vamos a estudiar ahora cuáles son los méritos de Shaul mismo, porque el mérito de su abuelo ya lo estudiamos, las luces, las velas. Pero ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con Shaul? Entonces tenemos la letra Bet, para aquellas que tengan el texto, la letra Bet dice Mitzad Shaul Atzmo. Vamos a hablar sobre Shaul mismo. ¿Cómo es él? Shaul Atzmo. Sheaya, dice el Malvin, Nishlam ben midotav anafshiot, era completo, era perfecto en sus midot, en sus cualidades del alma. O sea, las cualidades del alma, él era una persona mushlam, completo. O sea que era una persona muy musarí, muy ético. Sheaya Bahur Batov, era Bahur Batov. En hebreo, para que ustedes conozcan el hebreo del Tanaj, hoy día no se usa mucho, pero en el hebreo Tanaj es así, la letra Vav es la conjunción, una cosa con otra. Por ejemplo, yo digo Shulchan Bekise, mesa y silla. Entonces yo digo Bahur Batov, quiere decir muchacho y bueno, mejor muchacho y bueno. Pero también la Vav en hebreo es como una adversación, es como decir pero. ¿Cómo decir pero? O sea, era muchacho, pero bueno. Entonces va a explicar ahora el Malvin por qué. Ratzalomar, Veagam Sheaya Bahur, a pesar que era un muchacho joven, Bashanim, en los años, Urretijat Damo lo Shaketá, y tenía la sangre caliente, porque era joven, era un muchacho joven. Entonces los muchachos jóvenes suelen tener muchas energías. Bechol Zot, de todas maneras, Ayatov, era bueno. Im Elohim ve Adam, con Hashem y con las personas. Porque normalmente los jóvenes, ya sea hombres o mujeres, tienen la tendencia a tener mucha fuerza, mucha energía. ¿No? Entonces, así son los jóvenes, tienen mucha energía. Y a pesar de eso, y mucho más que él era muy alto, muy grande, además se veía muy bien, por eso sobresalía tanto, era algo especial, Shaul era algo fuera de serie. A pesar de eso, se comportaba bien con Hashem, o sea, no hacía cosas indebidas, y también con las otras personas. ¿Por qué por tener energía va a hacer cosas que no estén bien? Porque los bajurim son así. Es parte del teba, hay que controlar eso. Y él lo hacía. ¿Quién? Lo dice acá el Malvin inmediatamente. Dice, Belonim shach letavotav. Y no se dejaba arrastrar a sus placeres. O sea, no se dejaba arrastrar a sus ta'avot. Adeshelo haya ish mi bnei Israel. Y no había un hombre en Am Israel, ben azekenim layamim tov mimenu bemidotav. También, porque fíjense lo que dice el pasuk dice,
si lo vuelven a leer. Ven Ish Mibnei Israel. No había un hombre de Am Israel. ¿Qué significa Ish? Personas mayores. No había incluso personas mayores de Am Israel que fueran tan tzadikim como él. O sea, Shaul era entre los jóvenes algo fuera de serie, no era algo reagil. Pero no solamente entre las personas jóvenes, sino también entre las personas mayores, Shaul era alguien que sobresalía, porque se mantenía kadosh, se mantenía tzadik a pesar de todo. Por eso es que el pasuk dice, Bajur va tov, Bajur pero bueno, era muchacho pero bueno. Y la segunda característica que tenía él, primero joven pero bueno, Behen, el número 4, para que vean el 4 acá, dice, Behen haya shalem betuaro beyofio. Él era completo en su aspecto y en su belleza. Ki haya mishishmo vamala gavoa mikolam. Esto es lo que quiere decir el pasuk de que era muy alto, porque él era se veía muy bien. Shaul se veía muy bien, y eso es un signo de Malhut. O sea, es una señal de Malhut, es una señal de reinado, porque es alguien que sobresale. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las personas que se ven bien en general son personas a las que todos observan, que todos miran. Entonces, si es una persona que se comporta bien, que actúa bien, que es un tzadik, entonces es alguien que a las personas admiran, ¿bien? En el sentido ese de ad y mirar. ¿Okay? Entonces, todo esto era Shaul. ¿Bien? O sea, alguien sobresaliente. Ad shaya meyuchad bekvura betov amidot u betoar akoma veitzlach la meluja. Era tan bueno que obviamente todo esto estaba dirigido a la meluja. Así terminamos la primera página. Y tienen ustedes la segunda página. Gurá, fuerza. Meluja, el reinado. O sea, por todas estas características, él estaba como dispuesto ya, o estaba predispuesto ¿a qué? A la meluja, a reinar. Ok, tomen la segunda página. ¿Bien? Tú tienes dos de las mismas. ¿Y la de hoy? Esta es la de hoy, la número 2 es esta. ¿Okay? Pónganle 2 para que no se equivoquen. Ok, yo les puse acá varios mekorot sobre Shaul, pero antes le quiero comentar un poco la historia, antes que entremos en los detalles. Los primeros 2 pesukim nos hablan de Shaul, sus características de familia y las características de él. Después, los pesukim nos van a contar una historia bastante curiosa, que al padre de Shaul, que se llamaba Kish, se le perdieron unas burras, se le perdieron unas atonot. ¿Saben lo que es un atón? ¿Se acuerdan del atón de Bilam? Que Bilam tenía un atón. En la Torah aparece. Atón es una burra. Y al padre se le perdieron las atonot, se le perdieron unas burras, y le pide a Shaul, a su hijo, que las vaya a buscar. Y Shaul toma a un muchacho que lo acompañe, y van a buscar las atonot, van a buscar las burras, y el último lugar al que llegan se encuentran con el profeta Shmuel. Y es ahí donde Shaul conoce al profeta Shmuel. ¿Okay? Los lugares por los que ellos pasan son 5. ¿Les suena algo de por qué 5 lugares? Nahum, porque realmente lo que él tiene que hacer en ese viaje es construir su alma para llegar finalmente a la Melujá. ¿Okay? Entonces el último lugar al que llega, que es el 5º, es el lugar donde vive el profeta, donde vive el profeta Shmuel. Cuando llegan allí donde el profeta Shmuel le dice, le da 3 señales. Le dice, vuelve a tu casa, le dijo, porque las burras ya las encontraron, pero en el camino te vas a encontrar con tres situaciones que tú vas a ver. Nosotros las vamos a tratar de estudiar, y en ese momento lo unge como rey de Israel. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver, vamos a empezar a ver ahora. ¿Okay? ¿Por qué 3? Porque hay 3 momentos en la vida de Shaul que van a pasar. Lo que ocurre acá es como si fuese un cambio. Shaul tiene que cambiar. Él ya era perfecto, entre comillas, en todo. Ya dijimos familia, él mismo, todo perfecto. Pero ahora él mismo tiene que alcanzar algo. Y para poderlo alcanzar tiene que ir elevándose lugar a lugar
hasta llegar a un lugar, ahí es el último, y después le dice el profeta ahí que 3 cosas va a tener que encontrar y tiene que ver, porque son 3 momentos de su propia vida. ¿Okay? Esto sería interesante poderlo hacer en el lugar mismo, pero bueno, Bezrat Hashem, si alguna vez recorren Israel, van a recorrer los lugares por donde Shaul pasó, los 5 lugares, y después las 3 señales que el profeta le da, que Bezrat Hashem también las tenemos que estudiar. ¿Por qué zona es? ¿Cómo? ¿Por qué zona es? Él tiene que ir por Efraín, por Binyamin y por Yehuda, por las 3 Najalot, la Najalá de Efraín, la Najalá de Binyamin y finalmente por la Najalá de Yehuda. Llega hasta Betlehem. Él sale del Har Efraín, del monte de Efraín, y llega hasta Betlehem. Pasó también por aquí. Por donde nosotros estamos ahora también pasó. ¿Cómo? Es peligroso ir a Betlehem. Hoy día no se puede ir a Betlehem, que no solamente se llega hasta el Keber Rachel. Bueno, llegó hasta el Keber Rachel realmente, no llegó más allá, que fue ahí al Keber Rachel. Y por algo, no se olviden que él es de la tribu de Binyamin y Binyamin es hijo de Rachel. Entonces él llegó también hasta allá. Y después ya vuelve a su casa en los montes de Efraín. De eso vamos a hablar. Les voy a explicar qué se refiere. Vamos a ver si tenemos un mapa y les digo por todos los lugares donde el rey pasó. Ok, antes de eso, en la página segunda que les di, les traje arriba un makor, una fuente de Rabbi Isaac Abravanel. Escucharon hablar de él, ¿no? Él fue un sabio de la época de la expulsión de España, cuando los judíos fueron expulsados de España en 1492. El Rabbi Isaac Abravanel, él era un rabino principal, un jajam principal allí, y trató de hacer lo posible para que el rey no expulsara a los Yehudim de España. ¿Qué significa hacer lo posible? Pagarle, o sea, darle al rey dinero y que encontraron dinero y habían llegado a un acuerdo con Fernando se llamaba el rey, habían llegado ya a un acuerdo con él, pero la verdad es que no era él, no era Fernando el que manejaba las cosas ahí, sino que lo manejaba la mujer de él, Maxima Besija, ella la que manejaba todo, la reina Isabel, porque era la que tenía más poder, y ella estaba manejada por la iglesia, por los curas, etc. Entonces Fernando no pudo hacer nada. Y decretaron la expulsión y él, Rabbi Yitzhak Abravanel, se fue a Italia. Y allí él escribe muchos de sus libros que son comentarios a la Torá y también comentarios al Tanaj, ¿okay? Y otros libros más. Él escribió muchos libros. ¿Okay? El hebreo de él es un excelente hebreo, hablaba muy bien hebreo, escribe muy bien y es muy denso, o sea, son muchas ideas. ¿Okay? Yo acá les puse sobre el tema que acabamos de estudiar 3 puntos, de los cuales 2 de ustedes ya conocen, el 2 y el 3. Es el Bajur Tov, dice lo mismo que dicen los sabios anteriores, y también Mishechmo Lemala, que era Shaul muy sobresaliente. El punto número 1 es un hidush de él, y me interesa que lo marquen, el número 1. ¿Okay? Es un hidush, es una novedad de él, de Abravanel. Y él dice lo siguiente: Shaul tenía un nombre, se llamaba Shaul. ¿Y esto en hebreo qué significa? ¿Ustedes escucharon alguna vez la palabra Shaul? Lishol, más el Lishol. Preguntar. ¿Y qué más? Hay algo más, Shaul es algo más. Además del Lishol, de preguntar. Pedir. Pedir prestado. ¿Bien? Entonces Shaul quiere decir prestado. Y dice Abravanel, ahora no vamos a leer todas las palabras, dice Abravanel que esto indica o esto nos enseña que este rey no iba a tener un reinado largo, sino que simplemente estaba prestado. ¿Me comprenden? Y es por eso que se llamaba Shaul. Esto es una novedad de él, no hay comentaristas que hablen de esto excepto él. De que ustedes saben que Shaul no prosperó en el reinado, ¿no? Que tuvo un error con Amalek, no quiso destruir completamente a Amalek y por eso salió del reinado y lo va a cambiar David. Pero podría haber continuado.
pero ya por el nombre, dice Abravanel, se entiende de que iba a ser algo por un tiempo, estaba prestado, no iba a continuar. Y él nos deja acá otro punto más, que ahora no sé si lo vamos a alcanzar a ver, porque es un poco más extenso, que es con respecto a lo siguiente. Ustedes saben, ya estudiaron también conmigo, que existen Gilgulei Neshamot, existen reencarnaciones, ¿no? Y así como nosotros reencarnamos, también en el Tanaj, los Jajamín van reencarnando, las personas del Tanaj van reencarnando unos en otros, ¿ok? Según como sabemos por Rabenu Arizal, Shaul era reencarnación de Caín. Recuerdan quién es Caín, el que mató a Hebel, ¿no? Entonces Shaul era reencarnación de Caín. Shaul muere, o la historia de Shaul pasa desde la creación del mundo en la generación 77. O sea, han pasado 77 generaciones desde Adán hasta Shaul. ¿Me comprenden? 77 generaciones. Y en la generación número 77 es donde aparece Shaul, el rey, toda la historia de él, que al final muere. Ustedes saben que Shaul se suicida, saben que se suicidó. Entre comillas, o sea, simplemente tenemos que entender que fue así. De ahí se aprende, por si ustedes saben o no saben, que si un soldado en la guerra piensa que lo van a capturar los enemigos y esto puede traer algún problema o lo van a torturar o le van a hacer algo, entonces tiene permitido suicidarse. Se aprende del rey Shaul, que él lo hizo. Se aprende que está mutar. ¿Okay? Él se puso la espada en el suelo y se tiró sobre su espada y así es como murió. ¿Okay? En un lugar aquí en Israel. Entonces todo eso pasó en la generación 77 desde la creación del mundo. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que fue así? Bueno, se puede contar, podemos ir contando generación en generación y llega a la 77. Pero ahí en la Torá, en el Chumash, este tiene completo, ¿no? En la Torá al principio, cuando se habla de Caín, no sé si ustedes recuerdan, para aquellas que han estudiado la parashá esta, al principio dice la Torá que Akadosh Baruj Hu le dice a Caín qué fue lo que hiciste, mataste a tu hermano, etcétera, todo lo que dice acá. Vayomer lo, y le dijo Caín a Hashem, después de que Hashem le dice te voy a expulsar porque mataste a tu hermano, recuerdan toda la historia esta. Le dice, ¿qué vas a hacer si me expulsas? Voy a estar dando de un lugar a otro, no voy a tener paz, etc. Vayomer lo, y entonces Hashem, escuchen lo que Hashem le dice a Caín. Le dice, Lachen kolorek Caín shivatain yukam. Todo el que mate a Caín va a ser juzgado en la 7ª generación. Beyasem Hashem le Caín ot. Y a Kadosh Baruj Hu le puso a Caín una señal para que nadie lo mate. Y si alguien le hace algo, Caín, va a ser juzgado en la generación número 77. Y esa generación 77 fue la generación donde vivió el rey Shaul. Es por eso que se conecta con él, con el rey Shaul de Caín. Quiero hablar un poco más en la próxima clase sobre eso. Entonces, avanzamos un poco más. Entonces, Shaul conoce a Shmuel. ¿Okay? No se olviden del Hidush de Abravanel, que el nombre Shaul significa prestado porque no va a tener demasiada extensión su reino. Ahora, Shaul va a conocer a Shmuel. ¿Qué pasa? El Pasuk Gimel dice así. Vamos a ver. Dice el Pasuk, Betovadna Atonot. Se perdieron las burras. Lekish. ¿De quién? De Kish. Avi Shaul, el padre de Shaul. Vayomer Kish el Shaul, y le dijo Kish a Shaul, Beno, su hijo, Kachna iteja et echad anearim. Toma a uno de los muchachos, o sea, de la gente que trabajaban con ellos, eran personas de mucho dinero. Toma a alguno de los que trabajan ahí, Bekum lech, y levántate y anda, Bakesh et atonot, y busca las burras. ¿Okay? Eso es lo que le dice ¿quién? Kish a su hijo, que se levante y que busque las burras. Ok.
quiero decir una cosa acá y después vamos a ver todos los puntos importantes. Hay muchos lugares en el Tanaj, apréndanlo ya desde ahora. En general el Tanaj es un libro muy críptico, o sea que es necesario decodificarlo, está escrito como en códigos. No dice todo lo que está escrito, sino que hay que empezar a abrir las palabras, hay que empezar a abrir los hechos para ir descubriendo cosas. ¿Okay? Y una de las cosas que los sabios nos enseñan sobre el Tanaj es que muchas veces el Tanaj hace que las personas digan algo y que no entiendan lo que están diciendo. O sea, viene tal persona y dice alguna cosa escrita en el Tanaj, entonces los sabios vienen y dicen, Nivé, velo yadama nivé, profetizó y no supo lo que estaba profetizando. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta es una idea que está presente también hasta nuestros días. Muchas veces las personas dicen cosas y no necesariamente se dan cuenta de la fuerza que las cosas que dicen tienen. ¿Okay? O sea, por eso es muy recomendable nunca tratar de averiguar cosas de lo que van a ocurrir en el futuro o decir cosas especialmente negativas sobre el futuro. Es mejor que no. Bendiciones sí pueden decir, obviamente. ¿Okay? Pueden bendecir a una persona que le vaya bien, que tenga tzlajá, que se case, que tenga un shidduch tov, etc. Todas esas cosas se pueden decir. ¿Okay? Pero comenzar a hacer predicciones sobre cosas que van a ocurrir en el futuro es siempre mejor que no. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe hasta qué punto tiene fuerza lo que uno dice. ¿Okay? Tiene más fuerza de lo que uno piensa. Entonces hay que tratar de evitar clalot, maldiciones, desearle mal a las personas directamente. Es mejor que no. ¿Okay? Porque no tenemos claro hasta dónde llega la fuerza de las cosas que decimos. Ahora, esto fue lo que le pasó a Kish. Fíjense ustedes abajo, en la parte acá que les escribí, parte del pasuk, dice allí que Kish le dijo a Shaul, Vekum, levántate, lej anda, bakesh et haatonot, busca a las burras. Y ahí cuando dice kum lej, levántate, anda, están las letras de la palabra melech, las letras de la palabra rey. Ahí aparecen justo las letras de la palabra melech. Kum lej, melech. O sea, estaba hablándole, pero esto que le estaba diciendo estaba incluido adentro de eso, ¿qué cosa? La palabra melech, que en un futuro el rey iba a ser, o sea, que su hijo iba a ser rey. ¿Okay? Esto es lo que me interesa que captemos acá y se los dije por esto de no decir muchas cosas y que tratar obviamente de hablar bendiciones, decir barajot, eso es lo importante, pero no decir cosas negativas. E incluso si uno dice cosas positivas, siempre que sea Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem, que pase, Be'ezrat Hashem, que ocurra, etc. Porque ahí pones lo que dices en un marco, y ese marco se llama la Ashkajá. Lo que Hashem decida va a hacer. ¿Okay? Porque a veces Akadosh Baruj Hu nos da a nosotros una fuerza especial en algún momento para decir algo y eso se cumple. Como lo que pasó a Kish en ese momento. Kum lej, le dijo levántate y anda. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo? Que fue para ser finalmente rey. De ahí, ustedes no conocen, no hablan tanto hebreo, pero hay un dicho en hebreo que se ocupa incluso hasta los días de hoy, que es Bikesh atonot matzah meluja. Estaba buscando las burras y encontró el reinado. Dice que Bikesh atonot matzah meluja. Está buscando burras y encontró un reinado. Entonces, con eso vamos a quedar por hoy hasta acá. Vamos a pasar primero la asistencia. Hanna, Atías. ¿Okay? Sari. ¿Quién es tú? Sara. Chejas. ¿Tú? Sara Shokron. ¿Tú? Shirley. Sharon. Carmela. Ambar. ¿Tú te llamas Ambar? Sí. Ah, ¿quién te puso ese nombre? Tu padre, me imagino. ¿Por qué? ¿Por qué te pusieron Ambar? No sé. ¿Quién? Amber. Ajá, Daniel es una Porque joya. está.
Nahom. ¿Quién es Esther? ¿Tú? Sara Sayed. ¿No está? Yael. Nadine. Tú te llamas Nadine. ¿Y Tamar? Tú. Ok. Top. Bezrat Hashem, nos vemos de vuelta el martes a las 9. Que esta vez que vengan, despiértense temprano para venir a la clase. ¿Ok? Si no, o por los moros se haga. ¿Ok? Que tengan Shavuot Tov, una excelente semana.